Hola, hola. Hoy martes, una nueva edición de nuestro programa Lee conmigo la Biblia, la número 117 para hoy 27 de abril del 2021. Mi nombre es Andrea, como siempre agradecida. Te doy la bienvenida para compartir estos 30 minutos en donde leemos la palabra de Dios y por supuesto reflexionamos acerca de lo que leemos. Y es una manera en la que tanto yo como ustedes, espero, aprendemos algo y somos también bendecidos al escuchar, al leer, al comprender y al profundizar un poquito más acerca de la palabra de Dios. Pero sin más rodeos, te invito a que juntos compartamos el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Vive una vida de victoria. Hace algunos años, un joven miembro de una congregación consiguió un trabajo en un periódico de gran tirada nacional. Este periódico guardaba archivos de viejos recortes de prensa sobre todas las personas que eran famosas. Los archivos se guardaban en filas de largas estanterías y se separaban clasificándolos entre gente viva y gente fallecida. Un día aquel joven estaba rebuscando entre los archivos de gente fallecida y se topó con un archivo enorme marcado como Jesucristo. Echó un vistazo a sus espaldas para asegurarse de que nadie lo estaba mirando y movió el archivo de la sección de gente fallecida a la de gente viva. Jesucristo está vivo. Ha resucitado de los muertos. A todo aquel que lo busque entre la gente muerta, los ángeles le dirán: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Como dice Lucas capítulo 24 versos 5 y 6. Victoria no es una mala palabra. Jesús es el gran vencedor, como lo expresa con frecuencia el obispo Leslie Newbigin. La resurrección no consiste en revertir una derrota, sino que es la manifestación de una victoria. La cruz no fue una derrota. En ella, Jesús conquistó para nosotros una gran victoria sobre el pecado, la muerte y los poderes del mal. En el Salmo 51, versos 10 al 19, leemos sobre recibe los beneficios de su victoria. Me encanta esta oración de David. Muchas veces la he hecho yo misma. David, como todos nosotros, se había equivocado. Clamó a Dios pidiendo perdón y ahora clama victorioso. Cuando pecamos, no perdemos nuestra salvación, pero puede que perdamos la alegría de nuestra salvación, como lo expresa el verso 12. David no quiere ser derrotado por el pecado otra vez. Todo esto empieza con un corazón arrepentido y quebrantado, como lo vemos en el verso 17. Puedes estar absolutamente seguro de que si te acercas a Dios de esta manera, no serás rechazado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David ora para que se le conceda vivir una vida de victoria. Merece la pena resaltar que la oración de David no es puramente personal. Ora para que también tenga un impacto en la ciudad, como dice el verso 18. Señor, te pido un corazón puro, dice el verso 10, un espíritu perseverante, la presencia de Dios, en el verso 11, el poder del Espíritu y que el gozo de la salvación sea restaurado en mí. Que esta también sea tu oración el día de hoy. Lucas capítulo 24 del verso 1 al 35 nos dice: reconoce a Jesús y su victoria. ¿Cómo podemos encontrarnos tú y yo con Jesús hoy? La resurrección de Jesús es un hecho histórico que verdaderamente sucedió. Pero no es simplemente un hecho histórico. De la misma manera que la gente de aquel tiempo experimentó al Jesús resucitado, tú también puedes experimentar hoy su presencia. Este pasaje te explica cómo. Aquel día, el mundo cambió para siempre. Jesús resucitó el primer día de la semana. Desde entonces, el primer día de la semana, el domingo,
se convertiría en el día de descanso y día de oración. En este pasaje vemos dos piezas de prueba clave acerca de la victoria de Jesús sobre la muerte. La número 1. El cuerpo de Jesús estaba ausente. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Los ángeles les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. De hecho, como había predicho, al tercer día resucitaría. A veces el Nuevo Testamento afirma que Jesús se levantó de entre los muertos, pero lo más frecuente es que exprese esto en voz pasiva: fue resucitado. Cuando las mujeres se lo cuentan a los discípulos, ellos no le creyeron. Aún así, podemos imaginarnos la emoción que sintió Pedro, quien salió corriendo al sepulcro, y leemos esto en el verso 12. También él vio que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Él vio solo los lienzos de lino vacíos. La tumba no estaba vacía, sino que el cuerpo de Jesús estaba ausente. En aquel momento, Pedro tuvo que empezar a darse cuenta que Jesús había ganado una gran victoria. Jesús había muerto, pero la muerte no era el final. La muerte no ha sido anulada, pero ha sido conquistada definitivamente. Segundo punto a tener en cuenta de la prueba de la resurrección de Jesucristo es que el mismo Jesús estaba presente. Jesús mismo fue visto. No se trató de una simple presencia espiritual. Su cuerpo físico, resucitado y transformado, se hizo presente ante sus discípulos. La primera aparición de la que leemos en la Escritura en el Evangelio de Lucas: en el camino de Emaús, Jesús se revela a sus dos discípulos de dos maneras. La primera se revela por medio de las Escrituras. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a lo que se refería a él en todas las Escrituras. Verso 27. Aquel debió ser el estudio bíblico más extraordinario de toda la historia del mundo. Jesús fue explicando paso a paso todos los lugares de la Biblia que trataban de él. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón que tu corazón ardía por dentro cuando has escuchado una explicación de la Biblia o la has estado leyendo tú mismo? A veces, cuando estoy leyendo la Biblia o escuchando una charla, las palabras se vuelven de repente tan relevantes para mí y para mi vida que siento que Dios me está hablando a mí directamente. Una joven que empezó a leer la Biblia por primera vez en su vida describe esto de esta manera: era como si las palabras de la Biblia saltaran de sus páginas hacia mí. Los discípulos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esto es lo que saboreamos cada vez que escuchamos explicar la Biblia de modo tal que revela a Jesús. La segunda: Él se revela a sí mismo a través del sacramento. Estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Más tarde, contaron cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Verso 35. La descripción que hace Lucas de este encuentro está probablemente contada de una manera que se hace eco de la narración de la última cena de Jesús con sus discípulos. Tiene que animarnos el hecho de saber que podemos contar y encontrar a Jesús en esa pequeña fracción de pan cuando celebramos la comunión todos juntos. Las Escrituras y los sacramentos son dos de las maneras en las que nos ponemos y podemos encontrar con Jesús en el día de hoy. Él seguirá revelándose
a medida que estudiemos las Escrituras y partamos el pan juntos. Si quieres experimentar la presencia de Jesús, asegúrate de hacer estas dos cosas regularmente. Josué capítulo 11 y 12. Aprendemos sobre esto que es muy importante. Refleja la victoria de Jesús. Me encantaría saber lo que Jesús dijo acerca de este pasaje cuando recorrió todas las Escrituras y las explicó. Lo que se refería a él en todas las Escrituras, como vimos en Lucas capítulo 24, verso 27. Este pasaje continúa con el tema de las grandes victorias de Josué. Aquí leemos cómo los reyes unieron sus fuerzas para luchar contra Israel. Pero el Señor dice, no les tengan miedo. El Señor los entregó en manos de los israelitas. Dios les da la victoria allá donde vayan. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés y se la entregó como herencia al pueblo de Israel. Me imagino que Jesús habría explicado que las tácticas militares de Josué no son un modelo para nadie hoy en día. No obstante, solo un solo aspecto, la propia victoria, prefiguró la gran victoria de un tipo muy diferente que Dios iba a traer por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Josué fue un arquetipo de Cristo. De hecho, Jesús es la forma griega del nombre Josué y significa el Señor salva. Como leeremos Dios mediante el día de mañana, la victoria de Josué nunca fue completa. El Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Solo Jesús trae una victoria completa. Él es aquel a quien apuntan todas las Escrituras. Él es el gran vencedor y la fuente de toda posible victoria en nuestras propias vidas. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 51, versos 10 al 19. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu Espíritu que me guía. Les enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, mi Dios Salvador, merezco la muerte, pero no me castigues, y gritaré de alegría porque eres justo. Señor, abre mis labios y cantaré alabanzas. A ti no te complacen las ofrendas, ni los sacrificios que deben quemarse completamente. Si así fuera, yo te los ofrecería. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido. Sé bueno con Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios apropiados, las ofrendas y los sacrificios que deben quemarse completamente. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Libro de Lucas, capítulo 24, versos 1 al 35. Muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido quitada, aquella que tapaba el sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando, cuando de repente dos hombres vestidos con ropa muy brillante se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres le dijeron, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces, las mujeres recordaron las palabras de Jesús.
se fueron del sepulcro y les contaron todo a los 11 apóstoles y a otros seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron porque les pareció que era un disparate. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro. Se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se fue preguntándose qué había pasado. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo: ¿De qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron, muy tristes. El que se llamaba Cleofas respondió: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allá en estos días? Jesús le dijo: ¿Qué quieren decir? Ellos le respondieron: Nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el tercer día en que sucedió todo esto, y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles le dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces, algunos de ellos que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo: No sean tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que le dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su período de gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo al que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia: Quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Los 2 hombres se dijeron entre sí: Con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos y les dijeron: En verdad el Señor ha resucitado. Se le ha aparecido a Simón. Entonces los 2 hombres les contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando estaba partiendo el pan. Josué capítulo 11. El rey Jabín de Hazor se enteró de todo esto y decidió reunir a los ejércitos de varios reyes. Entonces envió mensajeros al rey Joab de Madón, al rey Simrón, rey de Aksaf, y a los reyes del norte, los de las colinas, y también a los del desierto, los reyes del área de Galilea, los del Negev.
los del valle occidentales y al rey Nafot-Dor al occidente. También envió mensajeros a los cananeos del oriente y del occidente, a los amorreos, a los hititas, los fereceos, los jebuseos de las montañas, a los heveos en el monte Hermón y a la región de Mizpa. Salieron con todas sus tropas, conformando un gran ejército, tantos como los granos de la arena de la playa, con muchos caballos y carros de combate. Todos estos reyes se reunieron y acamparon junto al riachuelo Merón para luchar contra Israel. El Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo, yo les daré poder para derrotarlos. Verán que mañana, a esta hora, todos estarán muertos. Rómpanle las patas a los caballos del enemigo y quemen sus carros de combate. Así que Josué llegó repentinamente con todo su ejército al arroyo de Merón, los atacó, y el Señor le permitió a Israel derrotarlos. Los atacaron y los persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón, Misrefot de Mayín, y hasta el oriente del valle de Mizpa. Los persiguieron y atacaron hasta que ninguno de sus enemigos quedó vivo. Josué hizo con ellos lo que el Señor le había dicho. Les rompió las patas de los caballos y quemó sus carros de combate. Al regreso, Josué capturó la ciudad de Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues hasta ese momento Hazor era la capital de esos reinos. Los israelitas mataron a todo ser viviente en la ciudad, no dejaron con vida a nada que respirara y la incendiaron. Josué capturó todas estas ciudades reales y a sus reyes, y los mató a filo de espada tal como Moisés, el siervo del Señor, había ordenado. Sin embargo, no era práctica de Israel quemar ciudades construidas en los montes. Hazor fue la única de esas ciudades que fue incendiada. Los israelitas saquearon y se apoderaron de todos los bienes y ganado de esas ciudades. Mataron a filo de espada a toda la gente sin dejar a nadie con vida. Lo que el Señor les había ordenado a su siervo Moisés, así como Moisés se lo ordenó a Josué, Josué así lo hizo. No pasó por alto nada de lo que el Señor le ordenó a Moisés. Josué conquistó todo el territorio montañoso, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los valles occidentales, el valle del Jordán, las montañas de Israel y sus planicies, desde el monte de Jalac, que se eleva hacia Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano bajo el monte Hermón. Josué capturó a todos los reyes y los mató, tras combatir contra todos ellos por largo tiempo. Ninguna ciudad hizo tratado de paz con los israelitas, excepto los heveos que vivían en Gabaón. Los israelitas tuvieron que conquistar todas esas ciudades en batalla, porque el Señor mismo hizo que los enemigos se pusieran tercos para que se enfrentaran a Israel en guerra. Así pudieron ser exterminados totalmente, pues los israelitas no tuvieron compasión de ellos, sino que los mataron a todos, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. También por la misma época Josué fue y destruyó a los anaquitas de las montañas de Hebrón, de Debir, de Anab y de todas las montañas de Judá y de Israel. Josué los destruyó completamente junto con sus ciudades. Ningún anaquita quedó en el territorio de los israelitas. Algunos quedaron, pero solo en Gaza, Gad y Asdod. Así que Josué tomó toda la tierra, de acuerdo a lo que el Señor le había ordenado a Moisés, y Josué se la dio a Israel como una herencia, conforme a las divisiones por tribus. Luego la tierra descansó de la guerra. Josué capítulo 12. Los israelitas ocuparon las tierras al oriente del Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, incluyendo todo el lado oriental del valle del Jordán. Estos son los reyes que derrotaron para poder ocupar la tierra. Sihón, rey de los amorreos que vivía en Hesbón. Él reinaba desde Aroer, que está en las riberas del arroyo Arnón, hasta el río Jaboc. Su territorio comenzaba en el arroyo y era el límite entre su territorio y el de los amonitas. Sihón reinaba sobre la mitad de Galaad. También reinaba sobre el oriente del valle del Jordán,
desde el lago de Galilea hasta el Mar Muerto, el Mar Salado hasta Bet-Jesimot y hacia el sur hasta el pie de las laderas del monte Pisgah. Los israelitas capturaron también el territorio del rey Og de Basán, uno de los últimos refaítas que vivía en Astarot y en Edrei. Reinaba sobre el monte Hermón, Salcá y todo Basán hasta los límites de los Gesureos y los Macateos y sobre medio Galaad hasta los límites del rey Sihón de Hesbón. Moisés, siervo del Señor, derrotó a estos reyes, y este mismo Moisés, siervo del Señor, les dio ese territorio como posesión a los Rubeneitas, a los Gaditas y a media tribu de Manasés. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron al lado occidental del río Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Jalat, que se eleva hacia Seir. Josué repartió este territorio entre las tribus de Israel de acuerdo a lo asignado a cada una. Hacían parte de ese territorio de la región montañosa los valles occidentales, el valle del Jordán, las laderas orientales, las tierras del desierto del Negev. Estas tierras habían pertenecido a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Los reyes derrotados fueron el rey de Jericó, el rey de Jai, ciudad que quedaba cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libná, el rey de Adulam, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Efer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey Simrón de Merón, el rey de Aksaf, rey de Tanac, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jocneán en el Carmelo, el rey de Dor en Nafot Dor, el rey Gojim en Gilgal y el rey de Tirsá. En total fueron 31 reyes. Y así hemos llegado al final de nuestra lectura bíblica del día de hoy, y quisiera compartir esta palabra de oración. Te pido tener un espíritu confiado y que pueda enseñar los caminos de Dios, haciendo que la gente se vuelva a Dios. Te pido que me des una lengua que te alabe. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Te pido hoy por la transformación de nuestra sociedad. Padre, gracias porque Jesús está vivo en el presente. Que mi corazón arda cuando estudio las Escrituras al encontrarme con Jesús por medio de ellas. Al recibir el pan, el vino, que mis ojos se abran para reconocer a Jesús. Señor, gracias por tu gran victoria sobre el pecado y la muerte, así como sobre todos los poderes del mal. Que mi vida hoy refleje esta gran victoria, que lo vea más y más, no solo en mi vida personal, sino también en nuestra comunidad, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Amén. Punto final para nuestra edición del día de hoy, martes 27 de abril del 2021. Programa número 117 y es nuestro privilegio, es mi honor poder compartir con vos un día más la lectura de la palabra de Dios. Todavía nos resta mucho tiempo por delante en este año y en este desafío que nos hemos planteado juntos, pero Dios quiera, y Dios primero, como solemos decir, esperamos culminarlo el 31 de diciembre. Un abrazo grande para todos, muchas bendiciones y te espero mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia.